Bienvenidos a hoy, martes 28 de noviembre de 2023. Tenemos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir una enseñanza espiritual con el título ¿Cómo enfrentar espíritus que atormentan? Bienvenida, Gloricel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Maribel. Quiero agradecerles ante todo el haber acudido hoy a- al, al compartir de todos los martes. En un principio pensé no hacerlo porque era un tiempo libre para la familia y sobre todo para el país, pero después dije no, estamos viviendo situaciones tanto en el país como en el mundo que tenemos que no parar, tenemos que continuar porque ese es el éxito en la vida de un cristiano cuando reconoce que no podemos hacer nada sin la presencia del Señor Jesús en nuestras propias vidas. Entonces, ¿cómo enfrentar espíritus que atormentan? Es un tema que tiene que ver con la guerra espiritual. Y es una situación que es una realidad para todo cristiano que quiere continuar su relación con el Señor Jesús y que necesita saber cómo vencer los obstáculos, las pruebas que se presentan y saber avanzar en medio de cualquier tormenta o cualquier prueba o cualquier situación que pudiera estar siendo motivo para recibir la bendición de parte del Señor. Muchas veces escuchamos que hay personas que tienen dolor de cabeza, otras personas tienen un dolor inesperado en un hombro, en una mano, en una pierna, en los ojos, y todo eso tiene que ver con la situación de espíritus que atormentan la vida de una persona para que no pueda avanzar en las cosas del Señor. Recuerdo yo siempre les voy a llevar eh, eh, testimonios pequeñitos de lo que sucedió en mi propia vida, porque eso puede provocar que la persona que está pasándolo no se detenga, siga adelante creyendo que las cosas en el Señor van a estar mejor que si uno las hace con sus propias fuerzas. Entonces recuerdo que cuando yo empiezo a buscar del Señor, yo solo pasaba 5 minutos con Él a diario. Eso era mi tiempo de recogimiento con Él. Siempre fue en los primeros momentos de la mañana, pero esos 5 minutos se fueron extendiendo de 5 a 10, a 15 y hasta un par de horas, que es por lo general lo que comparto con el Señor cada mañana. Entonces, cuando iba empezando, porque la persona que se encuentra en el camino con el Señor tiene una dificultad, y la dificultad que existe es que es distraída, sus sentidos no están acoplados a la parte espiritual que necesita una persona para poder aprender a discernir del Señor lo que se necesita en un momento determinado. Y les voy a ir dando a lo largo del recorrido del tema muchas cosas que van a ayudarlos a darse cuenta, eso me pasó parecido, y lo van a poder ir corrigiendo y ponerlo en las manos del Señor. Entonces empecé a escuchar como iba creciendo. Ahí en ese momento ya yo tenía el toque del Señor en mi corazón, pero como era una persona completamente inexperta, yo me dejaba guiar
primero fue comprar todos los libros que me hablaran de Jesús, todos, 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 todos. Me los devoraba, me los devoraba. En ese momento, cuando yo estaba en la iglesia tradicional, cada parte de esa iglesia yo buscaba y escudriñaba lo que significaba. Entonces, eso provocó que creciera en mí el deseo de poder lograr entender quién era Jesús para mi propia vida. Yo siempre dije, cuando en el principio comencé, que yo quería entender y poder lograr eh, eh, procesar en mi vida personal lo bonito que podía hacer Jesús en mi vida. Siempre creí desde un principio que Él era un bálsamo, que era un refrigerio que necesitaba mi cuerpo personal porque sentía un ardor dentro de mi vida personal, pero estaba muy lejos de entender lo que significaba ese ardor que llegaba a la presencia de mi propio espíritu. Entonces empecé a escuchar en la ventana de mí, porque yo usaba el baño en ese momento inicialmente, era donde yo me recogía originalmente, y en ese espacio del baño yo siempre hacía los pininos de cómo tenía que hacerlo. Entonces, siempre le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de conocer a personas que me ayudaron. Entonces empecé a oír ruidos en la ventana de fieras del campo como leones, perros. Escuchaba que las tuberías del baño empezaban a hacer ruidos extraños y yo decía, no, no es normal esa situación. Yo no creo que me sienta mejor que nadie en el área de la valentía que Dios ha puesto en mi vida, pero sí creo que tuvo mucho que ver que a mí me gustaban las películas de miedo cuando yo era pequeña, no me molestaban. Entonces eso fue algo que aún en medio de lo que yo escuchaba, de lo que no era normal, yo proseguía el recorrido que tenía que hacer y quiero comprender y entender, siempre lo voy a decir, solo Jesús pudo darme ese empuje inicial que yo necesitaba, solo Él, porque eso provocó que yo me adentrara en la palabra de Dios. No quiero lastimar susceptibilidades, pero el Señor me lleva a expresarme en este momento de la forma en que lo estoy haciendo para que aquellos que se preguntan quién es Gloricel, cómo ha logrado tanto, puedan comprender que yo era un alma en pena, que necesitaba algo diferente en mi propia vida y el Señor me lo dio, me llenó de su presencia y se lo agradezco enormemente y hasta casi me golpea un poquito el recordarlo porque eh, solo con el Espíritu y con el Señor Jesús pude avanzar. Yo quiero decirles que en parte de mi testimonio es que yo he leído la palabra de Dios más de 12 veces. Y eso ha permitido que lo que yo estoy experimentando en este momento esté provocando el poder ayudar a personas que como yo en un momento determinado tenían dificultades para encontrar su propia identidad personal. Creo yo que el Señor me permitió reconciliarme
con mi corazón, con mi alma. Y en esa restauración de mi reconciliación con mi propia vida, me permitió aprender a ver en otros necesidades que tenían y a no creer que yo era la única persona que necesitaba encontrar respuestas en mi propia vida. Y eso ha sido un éxito en mi vida personal como hija de Dios, como sierva de Dios, eh, como cristiana, como quieran llamarlo. Porque yo buscaba el alimento de la palabra desde un principio. Y cuando yo oía algún predicador, alguna persona que hablaba sobre la palabra, yo lo buscaba en la Biblia y lo subrayaba. Tengo todas las Biblias que he ido experimentando durante tantos años. Hay una que regalé a una amiga de la escuela de más de 50 años, toda llena de mis anotaciones y todo. Ella siempre me decía que todo el mundo la miraba porque veía que todo estaba escrito. Cuando empiezo yo el proceso de guerra espiritual en mi vida personal, que Dios me lleva a eso, yo agarraba y en mi propia Biblia adicionaba páginas a la palabra donde escribía todo lo que el Señor me iba mostrando en la guerra espiritual. Y así está una de las Biblias que tengo yo con hojas añadidas, donde yo todo lo hacía con mucho detalle, con mucho cuidado, con mucho amor para el Señor, para poder aprender lo que Él quería que yo realizara dentro de la asignación que me había dado como persona. Entonces, eso me permitió romper con la distracción, abrir los sentidos para el Señor, porque cuando uno empieza, uno no es consciente de la necesidad que tiene que haber en la concentración al Señor. Recuerdo yo que si pasaba una mosca, yo me iba detrás de la mosca por decir algo, pero el Señor me fue permitiendo que yo pudiera entrar en una intimidad. Eh, recuerdo yo que cuando yo estaba en un grupo de oración en un momento determinado que tenía bases de la iglesia tradicional en la que yo estaba anteriormente, eh, eh, habían cosas que provocaban que yo fluyera de una manera diferente, pero era ya la presencia del Señor en mi vida sin entenderlo y comprenderlo. Entonces, empiezo el recorrido en guerra espiritual y hay una cosa que me costó mucho entenderlo al principio y fue cuando digo me costó mucho, eran situaciones que iban creciendo rápidamente, aunque me costaran al principio. Era cuando Dios te señala para una posición, Él se toma el cuidado de acelerar el paso para que uno pueda aprender a dejarse guiar por Él. Y recuerdo que una de las primeras cosas que tuve que aprender yo en la guerra espiritual fue, uno, que no eran mis propias ideas ni propósitos, ni tampoco mi propia voluntad. Ahí tuve un poco de tropiezo y siempre recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que cuando uno no entiende algo, el Señor te lleva hasta 7 veces a entenderlo. Si la primera lo fallaste, la segunda lo fallaste, ten la seguridad de que antes de que llegues a la 7ª vez, el Señor te va a ayudar
a lograr entender lo que Él quiere. Entonces eso permitía que creciera el discernimiento en mi persona personal, porque el Señor iba derramando de sus frutos, del Espíritu Santo, inteligencia, capacidad para que yo pudiera lograr lo que tenía que hacer. Quiero decirles, no todo el mundo tiene la misma capacidad en la guerra espiritual, pero todos tenemos la capacidad de lograr, aunque sea una oración pequeña, llevarla al plano de la guerra espiritual poderosamente de la mano de Jesús y por medio de las habilidades que Él pone. Entonces, cuando me vuelvo una persona, yo recuerdo que cuando yo hablaba en lo normal, y como ustedes lo saben también y en mi libro lo cuento, yo tartamudeaba por la inseguridad que yo tenía como persona. Pero cuando hablaba del Señor, todo tartamudeo se iba y no había nada que me limitara para yo demostrar el gozo que tenía en mi vida. Hace poco recuerdo que el Señor puso en mi corazón y lo percibí de parte de Él. Lo que estás recibiendo hoy es lo que sembraste en el pasado. Cuando yo me pongo a ver todo y me río porque cuando me pongo a entender todo lo que yo hice sin tanto conocimiento, yo digo, el Señor conquistó mi corazón cuando me lo tocó ese día e hizo lo que quería conmigo. Entonces, ahora me gustaría, ya después de ese breve preámbulo en lo que significa para mí el lograr hoy ser efectiva en lo que es la guerra espiritual, quisiera que Maribel me leyera enfrentar y atormentar los diferentes sinónimos y antónimos de esas dos palabras, porque vamos a empezar el recorrido para que la idea no es que van a salir profesionales en la guerra espiritual. La idea es que van a entender la necesidad de un cristiano de saber lo que es la guerra espiritual y cómo vencer batallas espirituales, porque todos los cristianos diariamente y los no cristianos tienen batallas que tienen que enfrentar. Pero ¿qué sucede? La ignorancia, el desconocimiento, porque yo también viví esa situación en mi vida personal, no saber cómo manejarme ni ajustar las situaciones en mi vida, pero me encontré una joya preciosa que se llama Jesús. Y eso cambió mi vida. La cambió de un número 1 a un 100%, diría yo, en mi vida personal. Y por eso soy tan agradecida con Él y me maravillo, me impresiona no solo el poder de Él, sino la majestad que representa en la vida de un ser cristiano si le toma cuidado a su presencia en su propia vida. Quiero decirles que cómo enfrentar espíritus que atormentan no puede ser efectivo sin la presencia del Señor y sin la capacitación que da el Espíritu Santo. Sin unción, sin la preparación de la palabra y la certeza de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no van a lograr vencer los obstáculos de la guerra espiritual. Y eso es bíblico, porque habían unas personas, unos hermanos que querían hacerlo como lo hacía Pablo, pero no lo pudieron hacer. Es que uno tiene que entender que al Señor le gusta ser el jefe, el autor de nuestras vidas, aquello que permite
que nosotros podamos caminar. Yo hoy me percibo una mujer libre. ¿Pero por qué soy una mujer libre? Porque dejé aquellos obstáculos que impedían que yo pudiera caminar con seguridad hacia un nuevo proceso en mi propia vida. Dejé esa reconciliación que Dios hizo con mi corazón, permitió que aún conociendo a mis enemigos como los conozco hoy, yo todo lo pongo en las manos de Cristo. Porque con Él sé que no hay fallo ninguno que pueda impedir que tarde o temprano Él me conceda la petición más profunda de mi corazón. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida a poder enfrentar los espíritus que atormentan, porque el Señor va venciendo la arrogancia, la altivez, el yo lo puedo hacer. Me acuerdo yo que en mis primeros pininos como sierva de Dios, porque al principio fui una sierva de Dios, el Señor me ponía en los últimos lugares de los salones, no en las primeras sillas. No permitía que yo pudiera ser demasiado exhibida delante de la gente, porque ahí es donde uno aprende a ser sencillo, humilde y a respetar también los valores de otras personas. No queriendo brillar, no queriendo el reconocimiento, y todos esos son atributos que ayudan a lograr que una persona que está siendo atormentada por un espíritu malo pueda ser liberada, porque no hay en mí esa situación de sentirme mejor que nadie. No, yo siempre le digo al Señor, porque sé que me va a usar con este tema desde esta mañana, le digo, ¿cómo lograr poder expresar lo que tú quieres que exprese con este tema y que seas tú el que brilles? Así siempre le digo yo al Señor cuando yo tengo algo que hacer en su nombre, porque es Él el que lo permite. Y así es que necesita el Señor usar a personas que en este tiempo Él va a usar para capacitar a otros, para lograr que muchos lleguen a esas moradas que Dios tiene allá arriba en el cielo para muchas personas. Millones de moradas hay de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Maribel, por favor, léeme los sinónimos de enfrentar y los sinónimos de atormentar, y asimismo los antónimos y los antónimos de la otra palabra. Okay. Dice así: enfrentar, confrontar, encarar, contraponer, carear, indisponer, desunir, contrarrestar, oponer, enemistarse, contender, pelear, luchar, combatir, concurrir, desafiar, rivalizar, afrontar, apechugar, apechar, responsabilizar, plantar cara, hacer frente. Y los de atormentar, torturar, martirizar, angustiar, agobiar, abrumar, dolerse, recomerse, inquietar, preocuparse, desesperarse, desazonar, desconsolarse, amargarse, afligirse, acongojarse, disgustarse, apenarse, entristecerse, atribularse, o acosar, hostigar, enojar, molestar, incordiar, jorobar. Los antónimos de enfrentar: reconciliar, unir, avenirse, concordar,
Los antónimos de atormentar: tranquilizar, consolar, confortar, aliviar. Como podemos ver en los sinónimos y antónimos de esas dos palabras que conforman el tema de hoy, enfrentar no significa en la carne hacer lo que creo que puedo lograr para acabar con una persona. Ni en la carne, ni en lo espiritual. Uno debe anteponer la dirección de Dios en todo momento. Entonces, una de las palabras que me llamó mucho la atención dentro de los frenar fue oponer, porque todos tenemos situaciones espirituales que surgen en nuestra vida. Entonces, ¿cómo parar eso que me tiene agobiada, eso que me enoja, eso que me lastima, eso que está, por ejemplo, la persona que tiene un dolor de cabeza que no le pasa 2, 3 días seguidos? ¿Cómo lograr que ese agobio, que esa situación que ocurre pueda ser liberada en un momento determinado por el Señor? Igual que con atormentar, que no esté martillando, como dice la palabra de Dios, y que esté provocando. ¿Por qué dice la palabra martillando? Porque en Jeremías dice que Jesús es un martillo que rompe. Y esa es una de las cosas que yo aprendí hace muchos años en mi vida, porque me tocó la oportunidad de recibir, que fueron muy inspiradores para mi vida en ese proceso. Y estoy clara de que muchas del grupo lo tienen porque todos lo compramos al mismo tiempo, y fue Oraciones que derrotan demonios, porque en ese John Eckhart, creo que se llama el autor del libro, él explicaba los verbos que tenían autoridad en el Señor para romper, quebrar y destruir aquellas cosas que necesitábamos lograr para avanzar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces ahí yo fui dándome cuenta, por eso yo siempre digo que Jesús es un verbo, porque la palabra lo dice también, pero nosotros hemos aprendido cuando nos dieron español, es el accionar del sujeto y predicado. Entonces, recuerdo yo que yo usaba lo que Dios ponía en mi camino, lo usaba y lo enfrentaba. O sea, como dice, ¿cómo enfrentar los espíritus que atormentan? Reconozco hoy que no lo hubiera podido hacer sin la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Era algo innato en mí. En mi familia las mujeres somos de matriarcado, o sea, venimos de mujeres fuertes, que son firmes en muchas cosas. Entonces eso también apoya mucho la situación en particular, aunque yo demostrara mucha incapacidad en un momento determinado en esa área de mi vida, lo llevaba en mis genes. Entonces el Señor, con su ADN, lo único que hizo fue hermosear esa parte que necesitaba que creciera en mi vida personal para poder lograr tener efectividad como una guerrera del Señor. Entonces, en ese momento, eh, cómo enfrentar los espíritus que atormentan, y nos vamos a ir a la palabra de Dios, y quiero que me lean tanto Maribel como Débora, Primera de Reyes 16, del 14 al 16, por favor. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Primera de Reyes o Primera de Samuel. Primera de Samuel, perdón. Ajá. Primera de Samuel 16, del 14 al 16, versión Reina Valera 1960. El título Correcto, dice esa así: misma. David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Amén. Débora. Primera de Samuel 16, 14, 16. Nueva versión internacional. David al servicio de Saúl. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores dijeron: ¿Cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene usted a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Amén. Una de las cosas más importantes en la vida de una persona que va a enfrentar situaciones espirituales que están provocando que se detenga la situación en su propia vida, tiene que ver, primero que nada, una persona desobediente no puede tener la unción del Señor, no puede lograr la presencia de Él, porque la desobediencia, y lo dice la palabra de Dios, tanto es así que en la última oportunidad Celedonio dijo la cantidad de los no obediencia que había en Deuteronomio 28. Entonces, es importante comprender, recordemos lo que en temas anteriores dimos, de que empezó a haber en la vida de Saúl una envidia, un celo por lo que el Señor había hecho con David. Porque el Señor preparó a David para que pudiera pelear con los leones y los tigres y que pudiera enfrentarlos. Entonces, Saúl se enojó por el éxito en ese momento cuando lo vimos que estaba teniendo David. Entonces ahí dice claramente, y eso hay que entenderlo, que el Señor puede mandar un espíritu que atormente a una persona cuando es desobediente, cuando no quiere hacer las cosas como Dios quiere. Por eso que para mí ese principio de los propósitos de Dios y no los míos, y adicionalmente a los propósitos, la voluntad de Él fue creciendo en mí, porque yo siempre les he dicho que uno viene de falsas expectativas cuando no conoce bien al Señor. Yo les dije la última vez que compartí con ustedes, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, porque el ser humano cree que las añadiduras deben llegar al mismo tiempo o primero que buscarle al Señor. Y les dije yo en ese momento, cuando más busco del Señor, ahí es donde se revela más el Señor. Pero si no busco del Señor, Él se duerme, no responde, no habla, no da señales de que existe. Porque ¿cómo le va a hablar a una persona que es una pared, que no cree en la situación que puede experimentar en un momento determinado? Entonces, esa
esa forma de actuar impide el mover de Dios. Y vuelvo y les digo, sin conocimiento de Jesús, no vamos a conocer al Espíritu Santo. Y adicionalmente a eso, sin obediencia, no vamos a lograr obtener ningún beneficio. Yo me acuerdo que cuando yo visité Chile hace muchos años atrás con mi esposo Orlando, me pasó una situación en un momento determinado y él me lo recordó hace poco. Íbamos por la carretera, por el sur de Chile, y en ese momento el carro empezó a dar vueltas donde íbamos. Entonces, ya con el conocimiento que el Señor llevaba, ya dándome en guerra espiritual, yo empecé delante de todos los que iban en el carro a decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía varias veces en ese momento. Y de repente el carro se detuvo y estábamos en una curva. Y de repente pasó un camión antes de que el carro se balanceara y se pusiera correctamente. Entonces, en ese momento yo me daba cuenta que lo que yo estaba recibiendo de Dios estaba dando sus primeros frutos. Estaba porque una de las cosas que a mí me impactó, el primer libro que yo leí de la Biblia fue Hechos de los Apóstoles y me enamoró ese libro, realmente me impresionó. Y es más, en la medida en que iba leyendo sobre ese libro, decían que era la unción del Espíritu Santo lo que había en Hechos de los Apóstoles. Y creo que sí es así porque algo impactó en un momento determinado y yo empecé a usar lo que iba aprendiendo. Entonces, eso me iba dando los primeros frutos y me iba dando la tranquilidad que iba por el camino correcto para ser llevada a la guerra espiritual. Recuerdo yo, adicionalmente a eso, que me surgieron muchas situaciones diversas y ya yo, porque no voy a ponerme a echarle cuento con cuento, sino como Dios me va llevando, de repente empecé a ver lo sobrenatural de Dios y eso permitió que con mi poco conocimiento yo pudiera impactar la vida de otro ser humano. Y una de las cosas que provocaron ese impacto en mi vida personal fue recordar siempre lo que decía Proverbios 24:17. Por favor, léanmelo. Proverbios 24:17. Creo que se los di, ¿verdad? Sí, dice así. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Amén. Amén. Nueva versión internacional. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor, del 17. Entonces, empecé a ver que en mi vida personal, las personas que me querían hacer daño, de una forma sobrenatural, sucedía que no me podían tocar. Entonces, aprendí esa lección de Proverbios 24:17, de no reírme, no mofarme de ninguna persona que estuviera pasando por una reprensión de parte del Señor
y fue favorable para ese proceso de guerra espiritual. Una de las cosas que el Señor me permitió ver desde un principio, porque cuando uno se convierte en un cristiano, la gente empieza a hacerte como un fo, o sea, como que te volviste loca, ya realmente, y así las personas te hacían sentir. Entonces, los 3 principios que yo aprendí de guerra espiritual en ese momento fue: tengo que caminar en el mundo. Tengo también que lidiar con los deseos de la carne. Y tengo que lidiar con lo que el diablo quiere provocar en mi vida personal, porque no crean que yo avanzaba y no tenía dificultades. Claro que las tenía y eran fuertísimas, 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 porque me estaba metiendo en el terreno donde el demonio no quería que yo entrara. Pero vuelvo y les digo, Dios puso patines en mi vida personal y me envalentó a seguir por la ruta que Él quería que yo tuviera en ese momento determinado. Y yo dije sí, yo dije sí. Entonces, en ese momento, yo me di cuenta que para poder sostenerme, yo necesitaba aprender cómo tenía que lidiar con el mundo, lidiar con los deseos de mi carne y cómo enfrentar los tormentos que pudiera traer el demonio para detenerme. Yo siempre les he dicho, ninguno de ustedes sabe el precio que yo he pagado por estar donde el Señor me tiene en este momento. Y no es necesario que se pueda entender completamente, porque una de las cosas que Dios ha permitido por el trabajo que me ha puesto a hacer es que mi corazón no puede guardar nada que Él quiera provocar en bendición para otra persona. No importa si la persona falló, no falló. Una de las primeras cosas, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y eso fue algo que a mí, desde el principio, eran señales bíblicas, eh, eh, versículos bíblicos que Dios iba poniendo en mi vida personal. Y una de las cosas que siempre lo digo y lo diré y lo expresaré, Efesios 3:17. Cuando el Señor quería que yo guardara algo, lo grababa en mi corazón. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo grababa? Yo percibía como que el Señor utilizaba como si fuera un cincel y provocaba que algo se guardara en mi corazón para el proceso que Él quería que yo mantuviera a lo largo de mi recorrido en guerra espiritual. Así como le puso en la tabla los mandamientos a Moisés, así mismo, así mismo, yo percibo cuando el Señor quiere que recuerde algo en mi corazón. Él lo pone y de verdad no lo olvido, gracias al Señor. Entonces, así fue creciendo en mí esa necesidad. Entonces, al entender lo que el mundo vivía en un momento determinado, me hacía entender, el Señor no se apartó de los pecadores
para estar metido en una cúpula y evitar que los pecadores se convirtieran. Él buscaba a la gente que necesitaba de él. Y quiero que me lean Mateo 15:22, creo que les puse, ¿verdad? Yo hice un recorrido, no los puse todos porque ya había Sí, puesto sí, varios es Mateo 15, versículos. 22. Ajá, léelo, por favor. Dice así, versión Reina Valera. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Debbie, Amén. Nueva versión internacional. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Amén. Entonces, yo creo en lo particular que lo que voy a decir ahora, todo el mundo ha experimentado algo en un momento determinado cuando ha tenido que batallar con algo y se enfrenta con algo nuevo en la vida de uno como persona. Recuerdo yo, siempre Dios me pone cosas que me impactan en esa área. Recuerdo yo que una vez estando en Costa Rica, no recuerdo el año, eso fue, hará hace como 5 años, me llega una persona, una, una joven que ya había oído de las situaciones que yo podía lograr en las cosas del Señor en el área espiritual de libertad y se me acerca y yo empecé a apoyarla en un momento determinado. Y mira, una de las cosas que Dios permite en la vida de una persona que tiene que enfrentar espíritus que atormentan a otros es la serenidad que pone en tu vida personal para que las emociones, los sentimientos no provoquen que se frene la libertad que el Señor quiere para esa persona. Y recuerdo que empecé a trabajar con esa persona en ese momento, con la joven, y empezó a darle vuelta a la cabeza. Uno lo ha visto en en las películas, pero así me sucedió con esa muchacha. No podía controlar su cuello. Entonces, recuerdo yo que Dios me llevó a realizar lo que yo tenía que hacer. Y vuelvo y les digo, iba teniendo frutos en esa área de mi vida porque el Señor iba balanceando lo del mundo, lo de los deseos de la carne, para que yo pudiera enfrentar las batallas que tenía que enfrentar con aquel opositor que me quería que yo no avanzara en ese campo. Y fueron situaciones y así muchas otras me sucedieron. Pero también tuve la bendición de en una corta oración lograr que una persona pudiera entender la verdad de su vida. Y por eso les digo yo, el Señor te va dando más en la medida que uno va respondiendo, en la medida en que uno va teniendo más coraje, más comunión. No me creo la mejor cristiana, pero me creo una cristiana comprometida con el Señor. Por eso es que Él ha permitido que yo pueda ser
de bendición para otras personas. Y así sucesivamente el Señor iba provocando. Entonces, nunca en esta área en la que yo estoy trabajando en este momento se me ocurrió ir a buscar cosas que el Señor no me dijera. Nunca se me ocurrió adentrarme en ninguna situaciones de tinieblas sin que el Señor me lo permitiera, sino que dejé que Él guiara mis pasos a lo que yo tenía que aprender y a través del Espíritu Santo lograr comprender lo que tenía que hacer en un momento determinado. Si, el Señor me puso siempre personas con las cuales yo podía aprender tantas cosas en el área de guerra espiritual que hoy me sorprenden y que han sido efectivas para este tiempo, las cosas que el Señor me permitió en un momento determinado. ¿Qué quiere el Señor con este tema en este día? Estamos viendo la dificultad que hay en el mundo. Prácticamente nosotros hemos estado parados un mes casi sin actividad económica dentro del país y hoy se logró una gran victoria. Pero a lo largo de esas grandes victorias hubieron personas que como yo y otros oramos en el área de guerra espiritual para provocar que fueran favorables para el país, sin quererse poner los moños ni nada, porque una de las cosas que yo he aprendido de parte del Señor, si te he dado una posición, llévala bien. No te frenes. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Con oraciones cortas lo pueden hacer también. ¿Qué significa con esas oraciones cortas? Miren, la cananea no le dijo sino solo lo que ella estaba pasando. Tenía una hija, un hijo que necesitaba ser sanado por el Señor y el Señor lo hizo y logró libertar a esa persona que necesitaba poder caminar de una forma diferente. ¿Cuántas veces nosotros no conocemos personas que en algún momento tienen situaciones en las cuales no pueden manejarlo emocionalmente y no queremos apoyar en esa situación porque se creen inmerecedores o no creen que tienen la capacidad de hacerlo? Pero hay que atreverse, porque el Señor no da las cosas gratuitamente para no usarlas. Él las da porque quiere confiar que lo que Él puede estar haciendo con cada uno de ustedes y los que están escuchando se pueda multiplicar como los panes y los peces cuando la gente tenía hambre y Él estaba dando las bienaventuranzas
y todo lo que dice el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero muchas veces creemos que el Dios no puede hacer las cosas de manera sobrenatural. Y en este momento, lo que va a apoyar va a ser lo sobrenatural de Dios. Yo no quería contar lo que yo experimenté en los últimos días, pero creo que las señales se necesitan dar para que la gente lo pueda comprender. En la medida que el Señor ha permitido que yo pueda ir evolucionando en cómo frenar los espíritus que atormentan a una persona, me ha permitido ver en lo espiritual cosas que solo con la apertura de los ojos se pueden lograr. Ustedes saben que yo estuve prácticamente año y pico sin poder visualizar bien con mis ojos. Yo llegué a un punto en que no podía ver nada cerca de mí porque todo era borroso. Pero el Señor siempre pone ángeles y pone personas que Él va provocando que puedan ser instrumentos, porque el Señor no quiere personas únicas, Él quiere que haya una unidad en el espíritu donde uno es un brazo, uno es la pierna, el otro es el ojo, para que todos juntos seamos un ejército de hombres y mujeres que se necesitan hoy en día para llevar la verdad de Cristo al mundo. Entonces, de repente, y no lo pude comprender hasta hace como casi un mes, creo que fue, que escuché al pastor Rudy Gracia, bendito Dios que ha puesto ese hombre en mi camino, la verdad, porque en mi crecimiento de los últimos tiempos, él ha sido esa necesidad de encontrar las respuestas que el Espíritu Santo me puede, por supuesto, dar siempre, pero corroboradas con un hombre de Dios. El Espíritu me da la enseñanza, pero a través de él lo puedo lograr. Entonces, en un momento determinado, él habló hace como un mes, calculo yo, no recuerdo exactamente, él habló del aguijón. Entonces, ahí pude entender que parte del proceso que había tenido con mi pie izquierdo, que luego de 3 años está vencido prácticamente en un 95%, que eran espíritus que me atormentaban para detenerme, igual que el de los ojos, para detenerme. Cuando empecé a tener esa situación de la vista, yo me iba a la palabra de Dios y buscaba lo de Bartimeo, buscaba lo del ciego. Todo eso yo lo experimentaba. Pero ¿qué pasa? El Señor pone a veces tormentos para que uno dé más a Él. Entonces, en ese instante, lo que sucedía conmigo desde hace año y medio era porque el Señor quería que yo diera más de mí, que yo pudiera con esos espíritus que están tratando de lastimar al hombre, a la mujer de Dios,
y hasta los que no conocen de Dios, lograrle dar una paz en medio de los procesos que se tienen que vivir. El Señor me ha dado una capacidad grande de poderme sostener en medio del dolor, de la prueba, y solo puede ser el Señor el que lo permite. Entonces empecé a experimentar hace como unos 4 meses que ya yo no veía solo mejor con mis ojos, sino que cuando lo cerraba, yo podía ver también lo sobrenatural de Dios, como si tuviera doble vista. Y eso se lo oí decir al pastor Juan Carlos Harrigan. Entonces, el Señor iba adiestrándome y yo buscaba la palabra en esa área para sostenerme, al igual que lo hice con el pastor Rudy hace casi como un mes, calculo yo, no sé, sería bueno que escucharan ese tema, Aguijones, del pastor Rudy Gras. Y en ese momento entendí que los espíritus que atormentaban en ese momento mis ojos tenían que ver con la idolatría que yo tenía hacia ciertas personas. Muchas veces uno se equivoca con el cariño y el aprecio que uno le tiene a los que uno ama y no ve lo que el Señor necesita corregir en ellos y en uno mismo. Entonces empecé a experimentar cambios. Cuando fui al doctor en el mes de abril, me dieron un diagnóstico. Cuando fui hace un mes y medio, el diagnóstico ya no era ese, era mejor del que me habían dado en abril. Entonces yo decidí que iba a esperar, que no iba a hacer nada que no tuviera un propósito real de Dios. Por supuesto, manteniendo los cuidados que necesitaba, sobre todo de la alimentación. Y empecé a ver cómo eso que me atormentaba iba, como otra prédica que también dio el pastor Rudy Gracia, que se llama de mejoría a mejor. Entonces empecé yo a repetir todos los días de mejoría a mejor, de mejoría a mejor. Y eso fue provocando que lo que el Señor quería que yo aprendiera se diera en mi vida personal. Y yo les he dicho que hace como 3 años o 4 años el Señor me ha dado una asignación de libertar a los cautivos. Pero ¿cómo lo puedo hacer si no paso por aquello que tiene que experimentar cómo la persona se puede sentir? Y así fue que he ido evolucionando. Y puedo ver la gloria del Señor en ese sentido. Y solo a través de la palabra de Dios y de un hombre que el Señor usó
dos hombres que usó el Señor en un momento determinado, como también en el pasado usó al pastor Derek, usó al pastor Morales, pero he entendido que los procesos que una persona tiene que vivir para poder dar más de lo que el Señor quiere que dé, tiene que ver con la situación donde Él te quiere llevar. Entonces, ¿qué podría yo decirles a todos los que están escuchando en este momento? Dios siempre llega a tiempo, es fiel, nunca falla. Y sabe que cuando hay un espíritu que te quiere atormentar, Él va a buscar la manera de que cese la situación. En el caso de Saúl, no sucedió porque él nunca se arrepintió de las cosas que hizo en un momento determinado. Tanto es así que en la medida en que uno va avanzando en las cosas del Señor, uno ve cómo la gente busca cosas contrarias a Dios. Y Saúl buscó cosas contrarias a Dios. Yo he visto con mucha preocupación, porque es preocupación, cómo en las redes están poniendo a personas que han muerto a que den su testimonio de lo que les pasó en vida. Y para mí eso es espiritismo, que está entrando sutilmente a la vida de las personas que no pueden percibir esa situación, pero que se está dando en las redes y que está provocando malos aprendizajes, malas enseñanzas, porque les digo algo, Dios no se equivoca, Dios te deja correr. Tanto es así que yo quería hacer una oración por una persona que respeto y que quiero que haga lo mejor para Dios, porque tiene una asignación bonita. Y entonces el Señor me puso una oración y el Señor permite que yo pueda corroborar con otra persona, como lo he hecho con otros en otro tiempo, lo que el Señor pone en esa oración. Y fíjense cómo puede llegar una persona a querer atormentar a otra por celos, por envidias, porque no estás haciendo algo que no quiero que hagas. Hay mucha maldad en el mundo espiritual y natural en este momento. El poder corrompe y lo estamos viendo en todo lo que ha sucedido a lo largo de este mes en el país y que todavía no ha terminado, y no nos damos cuenta de que el Señor busca la manera de adiestrar a sus hijos, sus hijas, para que den luz en medio de una oscuridad que existe en el mundo entero. Y en algún momento esa persona que escuchó la oración me dijo, escuché el ruido de una caja. Para que ustedes vean cómo
el Señor puede provocar de repente una libertad para sus hijos, porque Él quiere que todos se acoplen y trabajen. Mi trabajo es apoyar a hombres y mujeres de Dios, y el Señor me lo permite hacer. Entonces, esa caja me llevó preguntándole al Señor, sin acelerarme, clamando a Él para apoyar a una persona de Dios que podía estar atormentando o querer dañar la tranquilidad de una persona. Y fíjense que el Señor me llevó a un espíritu encajonado. Yo me impacté porque yo dije, ¿cómo de una cajeta para que se den cuenta lo poderoso que es Dios? Y así mismo pasa con nosotros cuando nos distraemos. Ustedes, tanto como yo, están preparadas en esa área y están preparados en esa área, pero no quieren dar el paso porque, ay, creen que no son capaces o creen que de alguna manera eh, el Señor, si quiere algo, lo va a hacer. Él no va a esperar, porque cómo enfrentar espíritus que atormentan. Hay muchos ejemplos en la Biblia. La mujer encorvada, la mujer del flujo de sangre, el hombre paralítico que los hombres lo subieron por el techo y lo bajaron donde estaba Jesús. Hay muchas personas que han estado atormentadas y vino Jesús y fue el bálsamo que se necesitaba en un momento determinado. Entonces uno tiene que entender algo. ¿De qué le vale a uno decir yo tengo un espíritu que tiene vestidos de gala, que están... ¿De qué te sirve decir eso si no vas cónsono con la realidad que Dios quiere en tu propia vida? Hay que soltar lo que te da temor, lo que te inquieta, porque el Señor va a ser tu protección. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y siempre va a procurar lo mejor para cada uno de sus hijos, de sus siervos, de los hijos de Dios. Siempre lo va a hacer de acuerdo a la capacidad que te está dando, pero te va a capacitar con el 30%, con el 70%, porque va a permitir que tú sepas dentro de tu capacidad hacerlo, porque yo en el tiempo pasado lo hice con oracioncitas pequeñas. 5 minutos hablaba yo. Cuando yo era una mujer empresaria y Dios me puso a hablar 5 minutos todos los días en la radio de lunes a viernes. Y a ustedes les consta. Y en una radio secular. Y lo hice. Lo hice. Públicamente lo hice. Porque todos los procesos de Dios tienen un propósito. Tienes algo que frena
tu camino en este momento con un espíritu que te atormenta, la llave es Cristo. ¿Cómo? Con los frutos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Él va a provocar que lo que no tiene vida tenga vida abundante, porque todos venimos de una vida muerta que resucitó cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Entonces todos tenemos la capacidad de poderlo lograr, pero la pieza fundamental es Cristo. Por eso les digo, Él es el bálsamo, Él es el que cura las heridas del corazón, el que permite que yo me ame yo misma y que ame a mi prójimo aún sin recibir a cambio nada. Esa es la bendición de tener a Cristo. Él da de lo que Él recibió. Y fíjense, cuando la gente me dice que está con tentación, yo digo, pero si Cristo, para ya terminar, Cristo venció la tentación por nosotros. Cuando después de su ayuno de 40 días, al empezar su recorrido, el diablo le mostró 3 diferentes oportunidades para que cayera. Y el Señor cada una se la contestó con la palabra de Dios. Entonces, si Él venció, nosotros podemos vencer. Solo con aceptar que Él forma parte de nuestra vida. Y de eso es lo hermoso de la palabra de los evangelios. Cristo que da vida al cristiano, que permite que lo que Él vivió para ti sea un ungüento, una bendición que te hace pasar todo tropiezo en una gran bendición. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Gloricel. Un tema interesantísimo, buenísimo. Dicen varias anotaciones. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para que aprovechemos todos, preguntemos y aprendamos todos. Se han ido incorporando más al grupo. Bienvenidos, los que se han incorporado después. Aprovechemos para preguntar. Gloricel está aquí. Creo que es una persona que tiene cierta experiencia fuerte en este tema de espíritu que atormenta y podemos todos aprender. Gloricel, mientras te hacen preguntas, tú al inicio traíste a mi memoria, porque mencionaste cuando uno tiene un dolor en el cuerpo, ¿verdad? Y yo experimenté algo hace, creo que ya como 2 semanas, más o menos, hace como 2 semanas, yo empecé a sentir un dolor dentro de mi rodilla, ¿sabes? De mi rodilla derecha, y me dolía, lloraba. Yo decía, no estoy orando bien, no es la dirección correcta y demás. Un día veo mi rodilla en estas 2 semanas y veo que abajo de mi rodilla, hacia el frente de la pierna, veo que está un poco inflamada. Y yo digo, ay, Dios mío, serán varices, serán, ¿sabes? Yo en lo que también mencionaba, que a veces nos distraemos, yo digo, Señor, pero este dolor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y lloraba, lloraba, lloraba. Pero yo no me dejaba, o sea, yo seguí moviéndome, yo seguía haciendo mis cosas. A veces hasta cojeaba. Mi mamá me decía, Mari, pero tú estás cojeando. Y le digo, mami, es que me duele bastante. ¿Sabes? Llegó alguien a visitarme a la casa.
en estos días y esa persona tenía exactamente los mismos síntomas que yo. Y yo dije, wow, esto tiene que ser algo generacional, dije yo, porque pues somos familia, pero era exactamente igual. Y me dice, a mí ya se me fue. Y yo dije, ay, ¿tomaste algo? Le dije yo, porque llegó un momento en que yo tomaba pastillas todos los días. Y me dice, no, yo oraba y yo ponía mis manos, igual como lo estás haciendo, y vas a ver que se te va a ir el dolor. Y yo seguí, nunca he tenido, no he tenido ya dolor, la inflamación de mi rodilla se fue, eh, pero nunca he sabido el por qué o la razón, ¿sabes? ¿A qué se dio? Sé que es generacional porque somos hermanas, pero era exacta, o sea, es que no es coincidencia, era exactamente los mismos, porque es algo muy peculiar. Y me decía, es aquí adentro, ¿verdad? Yo le digo, sí, ahí es donde me duele, ajá. Y sientes que la inflamación está acá abajo, ¿verdad? Y yo, sí, igualito, pero cuando sientes el dolor, no lo sientes ni abajo ni a un costado, lo sientes acá, ¿verdad? Pero era una cosa como una fotocopia eh, de los síntomas, ¿sabes? No es como decir un resfriado, me duele el cuerpo, tengo la garganta así o asá, y dije, tiene que ser algo generacional que gracias a Dios ya se fue, pero no, si el Señor me dio la revelación o estuve distraída, no sé, pero se dio. O sea, se fue, pero puede regresar si no se ha roto completamente la situación, si es generacional. O sea, tenemos que entender algo. Todo está en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú me revelabas lo que te había sucedido, yo enseguida me fui a lo que experimentó Naamán cuando fue sanado de la lepra. Y él, en algún momento, él dice que no, que cuando me tenga que arrodillar delante de otros dioses, que no me afecte a mí, no lo tomes en cuenta. ¿Cuántas veces en el pasado nuestro, en algún momento hicimos cosas? No solo quiero que lo tomes como para ti, para todos los que en un momento determinado actuamos de manera diferente a las cosas del Señor, quedaron huellas. Entonces, esas huellas tienen que romperse para que no vuelva a suceder más. Entonces, en algún momento yo les hablé de lazos y ligaduras que provocan que el pasado de otra persona pueda entrar en la vida de otra persona en un momento determinado. Pero en este instante, lo que yo podría decirte en base a tu crecimiento, porque todo tiene que ver con tu crecimiento, sería, Señor, si mi rodilla se usó para arrodillarse en algún momento a cosas que no eran tuyas, te las entrego, que se rompan, que se quiebren y vas a ver que más nunca regresa. Recuerda que tú has tenido una bendición muy grande en tu vida en los últimos días. Después de 15 años rompiste una cadena de soltería y el Señor te bendijo con un hermoso matrimonio. Entonces, todo eso son cosas que te quieren atormentar para que tú pierdas completamente la alegría que siente tu corazón en este momento. Esos son espíritus que atormentan, Amén. aquellos que provocan en el cuerpo opresiones. Y esas opresiones no son nada menos que situaciones que te quieren detener en tu avance de gozo, de alegría, de felicidad.
Y como tú me estás diciendo que medio que cojeabas, Exacto. en la palabra de Dios hay espíritus de cojera. Búscalo en la palabra y declara que eso no va a volver a suceder más en tu vida en el nombre de Jesús. Y verás cómo se va y no regresa. En el nombre de Jesús. Eso es lo que yo te contestaría. Y todo en base a la palabra de Dios. Amén. Gracias, Gloricel. ¿Alguna otra comentario, aporte, pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante, Fátima. Eh, es que no sé, siempre le he escuchado que los dolores de cabeza tienen que ver con cambios en la mentalidad, pero entonces también tienen que ver con atormento, que lo están atormentando o que es un espíritu que está atormentando, algo así. Sí, también es un espíritu que atormenta porque el dolor de cabeza puede renovar tu entendimiento. Entonces, como puede renovar tu entendimiento, el dolor de cabeza puede ser un tormento que en un momento determinado provoque que tú sueltes lo que estás aprendiendo del Señor. O sea, todo tiene que ver con lo que yo tengo que mantener de Dios en mi vida personal. Y así es que uno tiene que entenderlo. O sea, todo lo que no es normal viene del área espiritual. No con eso quiero decirles, yo siempre busco Proverbios 26:2. Búsquenme las dos que me buscan, Proverbios 26:2. Todo lo que llega a la vida de una persona no viene sin causa, viene con una causa en particular. Por eso que cuando tú le presentas al Señor tu dolor de cabeza, Él lo calma. Él calma la fiebre. ¿Por qué razón? Porque son espíritus que atormentan para frenar tu avance en el Señor. Para mí son espíritus atormentadores. ¿Ya lo encontraron? Sí, dice así. Versión Reina Valera 1960. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y tú, Amén. Amén. ajá. Disculpe, es Proverbios 16:2. No, 26:2. 26:2. Perdón, ya va. Fátima, yo creo que Diga. todos hemos tenido dolores. Tú sabes que yo no lo conté, pero cuando el Señor estaba renovando mi mente, yo tuve un dolor de cabeza, recuerdo yo, que duró 9 horas. Yo estaba en la playa con mi familia y 9 horas con un dolor intenso en mi cabeza que no se iba. Yo me metía en la regadera para que el agua calmara ese dolor de cabeza que yo tenía, así como le pasaba a este Saúl, que tenía un espíritu que lo atormentaba, y David le tocaba, David le tocaba y le tocaba, mientras que le tocaba no le dolía, no se sentía mal, pero una vez que dejaba de tocar, volvía de nuevo a la situación. Y yo lo viví, lo experimenté, 9 horas de dolor de cabeza y un dolor de cabeza que no se iba. ¿Cómo se quitó? Alguien intercedió en oración por mí y se fue después de 9 horas. Entonces, todo tiene un propósito en el Señor de hacernos mejores personas a todos. Amén. Permitir que seamos felices en el Señor. Y esa es no importa si ese tormento el Señor lo va a quitar, pero tienes que clamar a Él para que Él lo quite, y lo va a quitar. Para ver tú, léelo tú, por favor. Sí, Gloricel.
Ujú. Proverbio 26:2, nueva versión internacional. Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Yo no sé si te he contestado, Fátima, pero no hay que esquivar el dolor de cabeza. Hay que entregárselo al Señor. El dolor de la rodilla, yo te podría decir algo adicional a lo que te he dicho, pero yo no sé si realmente tienen, no van a tener, primero lo van a creer y segundo, además de que lo van a creer, van a entender que con Cristo todo se puede. En la rodilla tuya, por ejemplo, yo te lo llevé a la palabra de Dios para que supieras que es palabra de Dios que está dentro de la palabra, pero tú, una de las cosas que uno tiene que entender es que el Señor va sanando nuestras manos. ¿Cómo las va sanando? Va provocando que se vayan limpiando. Y eso lo dice la palabra de Dios. En el Salmo 18 habla de las manos limpias y también en el Salmo 144:1 dice que Él prepara tus dedos y tus manos para la batalla. Entonces, por eso tú puedes imponer manos, porque el Señor va limpiando y capacitando tus manos para que puedas darle auxilio y alivio a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tú pones las manos en tu rodilla, que fue creo que lo que Amén. hizo tu hermana? Amén. Tú pones las manos en las rodillas y dices, ¿Lo puedo hacer toda, ahora? lo puedes hacer ahora, Dale, adelante. toda cabeza La cabeza que esté dentro de mi rodilla esté dentro de mi rodilla, es degollada, es degollada, despedazada, despedazada, desmenuzada desmenuzada, y lo envío al fuego de Dios. y lo envío al fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Si tú lo puedes percibir en el espíritu, tú vas a ver lo que sale de Rodilla. tu rodilla. Pero si no lo puedes ver, pídele al Señor que te lo deje ver. Y Amén. te lo va a mostrar en señales para que puedas entender que ya se dio el milagro en el nombre de Jesús. Sí lo vi. Amén. Gloria a Dios. ¿Y tú, Fátima, entendiste? Sí, Gloricel, comprendí. Ok. No sé si hay otra palabra, otra pregunta. Gracias, Gloricel. Espacio para una última pregunta, por favor. Ya estamos sobre las 8. Una pregunta más. Aprovechemos. Gladys, buenas noches. Bienvenida, adelante. Ok. Gloricel, usted dijo que obediencia es importante para vencer las batallas espirituales. Esa es la número 1. Entonces, el punto número 2 sería la oración, utilizando los verbos de que abolir, vencer, quebrantar, echar, perseguir, confundir, consumir, contender, destruir y pelear. Mira, antes de poder escuchar, de poder utilizar esos verbos de poder, necesita el Señor comprender si tu obediencia está donde Él quiere que esté. Hay que entender eso. Él es el que te dice cómo quiere que tú obedezcas. ¿Qué haría yo en el caso particular para que puedas aprender bien la enseñanza? Sería irte a Deuteronomio 28, leer del 15 en adelante o el 16 en adelante, que empiezan los de desobediencia, leerte las obediencias también y lograr que vayas haciendo un ejercicio espiritual
de cómo estás en cada área de lo que va diciendo ahí. Eso provoca que tú puedas percibir tu obediencia, a qué nivel está con el Señor. Entonces, Él te ayuda, y yo diría que busques mejor Jeremías 1:10, que ahí te dice qué verbos puedes utilizar realmente para empezar y los que puedes usar para que te dé frutos el Señor en el área buena y en el área que tienes que derribar. Y así después vas usando lo que anotaste, pero no puedes llegar a utilizar algo que, porque en este momento lo que se ha podido dar a entender, porque creo que ha sido en una forma bastante sencilla que el Señor lo ha puesto con todos los ejemplos que puse en un momento determinado. Tú tienes que comprender que hay que empezar de poquito. No puedes empezar de lo último a poder, porque no vas a estar preparada. Tú necesitas empezar con cosas pequeñas. Tu oración tiene poder. Entonces, con una oracioncita chica que tiene poder en tu vida personal, eso va a provocar que lo que tú quieres se destruya, se rompa, se quiebre. Entonces el Señor te va dando verbos más poderosos poco a poco, pero empieza a aprender con lo que dice Jeremías 1:10. Y eso te va a ayudar, porque ahí vas a poder entender en el proceso de Jeremías lo que él tuvo que aprender, porque a él le tomó 18 capítulos para aprender todo lo que el Señor quería. No lo hizo todo desde un principio. Entonces, eso va a permitir que tú comprendas que todo el proceso de liberación es importante en la vida de una persona, porque lo que tú recibes te va a servir la próxima vez para que otra persona también pueda sentir el alivio de acuerdo al conocimiento que el Señor te va dando a tu capacidad de entender quién es Jesús. Y así vas avanzando, avanzando, avanzando y avanzando, y vas logrando éxitos en un momento determinado en el nombre de Jesús. Pero nunca tratar de hacer algo que no esté en base a tu crecimiento, y el crecimiento lo da el Señor. No lo da el hombre el crecimiento. El Señor es el que pone el crecimiento espiritual, y lo dice la palabra de Dios. No sé si hay otra pregunta, Maribel. Creo que alguna otra pregunta, si no, para seguir con la agenda de la noche. Bueno, Gloricel, creo que no. Así es que voy a compartirles las citas bíblicas que nos diera Gloricel esta noche para los que van a escuchar el audio después. Primera de Samuel 16, 14 al 16. Lucas 6, 18. Hechos 5, 16. Mateo 15, 22. Proverbios 24, 17. Isaías 50, 11. Apocalipsis 9, 5. Apocalipsis 12, 2. Mateo 17, del 20 al 21. Mateo 9, del 28 al 29. Primera de Juan 4, 4. Primera de Juan 5, 18. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Romanos 8, del 31 al 39. Y Efesios 6, del 1 al 3. Para el próximo día, martes 5 de diciembre, 6 de la tarde, hora de Panamá, estará con nosotros Maribel García compartiendo el tema Jesús cambió mi tristeza en gozo. 6 de la tarde, hora de Panamá, los esperamos a todos. Gloricel, los micrófonos son tuyos para la oración final. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te quiero dar en esta noche
confiando en que todo aquello que se haya compartido haya sido de bendición para cada uno de los que escucharon. Padre, regocijo hay en nuestro corazón por la manera como se manifestó en nuestro país la bendición que tú estás provocando en esta nación. Gracias por eso. Señor, en este momento te pido que todo aquello que pueda querer lastimar, dañar, sujetar la vida de cualquier persona que esté buscando de ti, tú provoques que haya la bendición de poder comprender que tú eres la luz que ilumina ese camino. Igualmente, Señor, te quiero pedir en especial para que tú provoques en esta semana grandes éxitos en los diferentes eventos que haya en tu nombre para llevar la palabra y el evangelio. Te pido también, Señor, en este momento, que sigas provocando bendiciones sobre la vida de cada uno de los que están en este momento escuchando, los que van a escuchar, y permite que en medio de cualquier situación recurrente, tú des la llave, porque tú, Jesús, eres la llave que abre la puerta, que abre el camino, que conduce a la victoria. Permite que cualquier puerta de bronce que haya en los pensamientos o cualquier cerrojo de hierro que haya en los cuellos que impiden soltar todo para ti, sean quebrantados, rotos, despedazados y todos enviados al fuego de Dios. Te damos las gracias por permitir que en medio de todo aquello que está sucediendo en el mundo, tú fijes tu mirada sobre tus hijos. Danos siempre, Señor, la bendición sobreabundante de parte tuya y permite que en medio de todo aquello que se necesita entender, corregir, redargullir por medio de tu Espíritu Santo, podamos lograr en el nombre de Jesús éxitos, victorias por medio tuyo, Señor Jesús. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, Gloricel, Débora, a todos. Bendiciones y nos vemos el próximo